Bocalandro, de Estudiantes por Derecho, y le doy la bienvenida a esta tutoría que va a dictar el profesor Carlos Silvero Fernández, que es profesor adjunto de la Cátedra B de Derecho Privado, Parte General. Le doy las gracias por asistir a cada uno de los que están conectados, y además espero que les sirva de ayuda, espero que sirva, bueno, de gran ayuda y puedan tener una mejor adaptación a lo que es las mesas libres en sí. También le doy las gracias al profesor por su predisposición y por el tiempo para poder darnos esta tutoría. Y no agrego nada más, les dejo con el profe para que empiece a darla. Bien, buenos días para todos. No sé si el audio está saliendo correctamente. ¿Se me escucha bien, por favor? Sí, se le escucha bien, profe. Bueno, aquí estamos. Podemos hacer de varias maneras esta tutoría, ¿no? Por ejemplo, podemos hacer que yo haga una locución respecto de los aspectos centrales, o si no, si quieren hacer preguntas sobre algunas cuestiones, también estoy abierto a eso. Le puedo adelantar lo siguiente, que acá básicamente, si nosotros nos atenemos al Código Civil y Comercial de la Nación, que está vigente desde agosto del año 2015 en adelante, con algunas modificaciones, pero que no tienen que ver con la modificación, la parte general solamente hay una modificación en realidad en el artículo 75, ¿sí? El resto se mantiene como originariamente se pautó. Esa modificación tiene que ver nada más que con las cuestiones del domicilio electrónico, que hace referencia justamente al domicilio especial, que es uno de los atributos de la personalidad de la persona humana, ¿sí? Pero en lo referente a la materia, si nosotros miramos el Código Civil y decimos qué artículos comprende el derecho privado parte general, de la cátedra B, es del artículo 1 al 400 exactamente. Son 400 artículos que están comprendidos en esta materia. Además de esos 400 artículos, tenemos a su vez un cúmulo de leyes que forman parte, digamos, también de la playa legal que se necesita saber para poder sortear la materia. Ahora te vamos a ir enumerando algunas de ellas que tienen que ver justamente con la cuestión de la capacidad de la persona humana. Y otras leyes particulares que son todas satelitales, pero que forman parte de lo que nosotros podemos denominar un plurijuridismo. Nosotros vivimos ahora en una situación de plurijuridismo. ¿Esto qué significa? Una convergencia de leyes, de múltiples leyes, y reglas y principios para resolver un único caso donde las situaciones son justamente situaciones meridianas, situaciones de difícil resolución, ¿sí? Nuestro código, a diferencia del código vigente anteriormente, el velezano, este es un código de principios, no es un código de resoluciones. Es decir, salimos nosotros de una metodología causalista y entramos a una resolución de casos a través de principios y reglas, ¿sí? Y esas reglas y principios son muy abiertos y permeables a ese plurijuridismo que le había dicho. Es decir, nosotros también llamamos diálogo de fuentes constitucionales, fuentes convencionales, fuentes legales, y además de eso también se le suman a ese plurijuridismo principios, directrices. Por ejemplo, ahora mismo en el tiempo de pandemia nos estamos manejando por lo que determina la Organización Mundial de la Salud respecto de algunas cuestiones fundamentales que hacen a la cuestión pandémica, ¿sí? Entonces, no se agota en el código simplemente, no se agota en la Constitución, no se agota en las convenciones, sino que traspasa todo eso y hay una suerte de globalización del derecho
Y eso, todo eso confluye para resolver un caso y de eso se debe hacer una síntesis coherente. Esa síntesis coherente se desprende de ese plurijuridismo reinante. No sé si estoy siendo claro, digamos, ¿sí? Por ejemplo, le doy un ejemplo. En cualquier cuestión que haya una situación de un vulnerable, vamos a poner un niño, una niña, un adolescente, o si ustedes quieren poner una persona con discapacidad, ¿sí? Existen normas específicas, por ejemplo, la 26.061, que habla de la protección integral de los niños, niñas y adolescentes. Eso se va a traer en cualquier cuestión donde haya una niña y un adolescente. Y además de eso, la influencia actualmente de las perspectivas. Por ejemplo, la perspectiva de la niñez, la perspectiva de la adolescencia, la perspectiva de la familia, la perspectiva de género, ¿sí? La perspectiva de la inclusión social, de la no discriminación, la revalorización del principio de igualdad, la dignidad humana como centralidad conforme al artículo 51 del Código Civil y Comercial, la buena fe en las relaciones jurídicas como principio central, artículo 9, 10, 11 hasta el 14 inclusive, ¿sí? Los límites que hay justamente a través de toda esta confluencia, dignidad, buena fe, derechos fundamentales respecto del ejercicio individual de los derechos. Entonces, nosotros tenemos, por un lado, derechos individuales, que son 5, básicamente le diría 5, 2 son de carácter extrapatrimonial, ¿sí? Ahí tenemos los derechos personalísimos, de la dignidad, la vida, el honor y todo lo que, la imagen, etcétera. Esos nos corresponde a nosotros justamente por ser humanos. Después tenemos los otros que tienen que ver con los derechos de familia o estado de la persona, ¿sí? Ahí tenemos todas las relaciones de familia. En todas esas dos cuestiones, que estos dos derechos subjetivos son no patrimoniales, ¿sí? Se le siguen 3 derechos subjetivos no patrimoniales, ¿sí? Los derechos personales, las relaciones patrimoniales, lo que ustedes llaman obligaciones, contratos, etcétera, ¿sí? Los derechos reales o la relación del sujeto con la cosa, y los derechos intelectuales o de la creación del ser humano. Tenemos esos 5 derechos subjetivos. Esos son derechos propios, atributos propios, facultades que nos da el ordenamiento jurídico, pero que actualmente tienen una limitación. Esas limitaciones están en el artículo 14, entre otros, ¿no? En el artículo 51, en el artículo 241. ¿Qué dicen esos artículos? Que no se puede ejercer porque se va a considerar abusivo cualquiera de estos derechos de los que estoy enumerando, ¿sí? Cualquier derecho subjetivo contra un derecho colectivo o contra un derecho del ambiente. Entonces, siempre que estemos facultados a ejercer un derecho individual, vamos a tener un límite. Artículo 14, artículo 51, artículo 241, por ejemplo, que habla del ambiente, entre otros, por ejemplo, el derecho al paisaje, el de los derechos culturales, etcétera, todos están en ese 241. ¿Sí? Esos son limitantes, es decir, tengo derechos subjetivos, porque la ley me otorga, pero los tengo en tanto y en cuanto el deber jurídico no me impone no superar la barrera de lo colectivo. No sé si estoy siendo claro con eso. Entonces, si quieren, porque si ejerzo un derecho subjetivo, contrariando el ambiente, contrariando los derechos colectivos, estoy ejerciendo, perdón, un derecho propio abusivamente. Y la abusividad trae como consecuencia la nulidad o el no efecto de lo que uno quiere realizar con el acto jurídico o con el hecho jurídico como motivo, digamos, del actuar de un sujeto o de un colectivo de sujetos. Por ejemplo, no puedo ejercer un derecho propio, individual, subjetivo,
por en contra del derecho colectivo de los consumidores. No puedo, porque se va a considerar abusivo, que en un contrato, por más que nos pongamos de acuerdo, viole el orden público ambiental. No puedo, porque se va a considerar abusivo. En realidad no debo, sería la palabra. ¿Sí? Entonces, actualmente hay una gran limitación, porque está previsto expresamente en el artículo 14, que le hice referencia, al artículo 51 y 241, entre otros. ¿Sí? Todo concatenado con la Constitución Nacional, 75, inciso 22, principalmente los tratados internacionales, y los dos principios de derechos humanos que están en el artículo 75, inciso 23, ¿sí? Que es el principio de progresividad de los derechos humanos y el principio de efectividad de los derechos humanos, ¿sí? Esos dos principios son fundamentales. El principio de efectividad significa que no se requiere más nada que lo que ya tenemos, digamos, para que efectivamente se cumpla con los derechos humanos ya establecidos. Y el de regresividad significa que lo que conquistamos como derechos humanos, ¿sí? No se pueden desconocer, por el contrario, siempre se está a la amplitud de la vigencia y la plenitud del derecho humano, y nunca a disminuir, a menguar, digamos, sino que siempre se va a estar interpretando eh, en favor de, con esa amplitud necesaria, digamos, como para poder ir cada vez más allá en la incorporación de derechos a las personas, ¿sí? Como por ejemplo pasa con los colectivos LGBTQ y más, ¿sí? Entonces, lo que se busca ahí, por ejemplo, ahí si ustedes quieren verlo como un dato de color, ¿sí? Para que ustedes vean los principios, cómo actúan los principios, ¿sí? Cómo actúan los principios inclusive por sobre las reglas, ¿sí? Por ejemplo, la regla sería la que está en el Código Civil. Pero los principios están los que están, por ejemplo, los principios de las Naciones Unidas, ¿sí? Esas directrices, esos principios son definidores, son los que vienen a alumbrar, son los que en definitiva en los casos difíciles, por ejemplo, les puedo nombrar los principios de Yogyakarta. Yogyakarta, sí con Y, ¿sí? Los principios de Yogyakarta son principios que vienen a actuar como interpretadores, ¿sí? Como mediadores, como dando luz a cualquier cuestión que tenga que ver con la comunidad LGBTQI+. ¿Sí? No sé si soy claro, me estoy haciendo entender bien, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos lo que dice el código, tenemos lo que dice la ley argentina, pero a su vez tenemos esos principios, digamos, que son tan fronterizos, y que ante una situación meridiana el juez lo llama a esos principios, ¿sí? Y con esos principios resuelve, digamos, cuando obviamente estamos hablando cuando hay un verso, cuando hay una situación de encuentro, digamos, de dos derechos subjetivos de la misma calidad, ¿sí? Que ahí el principio es el que va a terciar, porque la norma le está autorizando o le está prohibiendo a los dos. Hay dos normas de autorización o dos normas de prohibición, ¿sí? De la misma categoría. Y el principio es el que va a decir, bueno, esta norma es la que va a triunfar por encima de esta, porque es la que mejor rima con ese principio, digamos, de Yogyakarta, que dice, por ejemplo, tal o cual cosa, ¿sí? Por ejemplo, el derecho a la no exclusión, a la no discriminación. Estoy hablando así muy en marco, ¿sí? Pero eso después se sintetiza en la resolución de un caso en particular, ¿sí? Que es la síntesis coherente de la que habla el artículo 3, digamos, le obliga al juez a hacer este ejercicio. Obviamente a los abogados, a todos nos obliga, porque antes nosotros mirábamos el código y teníamos, decía 1 más 1, 2, 2 más 2, 4, y se terminaba ahí nuestro análisis, por así decirlo. La interpretación era más lineal. Hoy no. Hoy te dice
No sé si es 2 más 2, no sé si es 3 más 4, no sé, te dice todo. Estos son los principios. Así, tomate de los principios y busca dialogar con todo, la Constitución, los tratados internacionales, las leyes, estos principios, ¿sí? Las otras ciencias que andan dando vuelta por ahí y que van a abrevar en un caso, y resolver con eso, hacer una síntesis coherente. ¿Qué sería la sentencia? Hacer lugar, negar, admitir, mandar, ordenar, etcétera, resolver una situación, pero coherentemente, ¿sí? Es decir, que, que haya una relación eh, eh, de fundamentación tal, digamos, que no admita eh, fracturas, digamos, de carácter convencional o de carácter constitucional, y que estén de acuerdo con estos principios. Bueno, esa sería una mirada muy macro de lo que estoy hablando, digamos, ¿sí? Entonces, lo que, lo que le quiero decir también es que hay dos cuestiones fundamentales que deben saber, que son los derechos subjetivos y qué son estos derechos objetivos del que yo estoy hablando. Si el derecho subjetivo es, justamente es la facultad, son los poderes, las atribuciones que nos otorga el régimen o que nos reconoce el régimen jurídico en general, ¿sí? Pero el derecho subjetivo es, siempre se explica bilateralmente, es decir, se explica con el deber jurídico. Nunca es derecho subjetivo nomás. Tiene un espejo que es el deber jurídico. ¿Sí? El deber jurídico justamente es donde el derecho subjetivo descansa, es sobre el que el derecho subjetivo se va, sobre el que el derecho subjetivo se ejerce. Ejemplo, acá mismo, ¿sí? Ustedes me invitaron, yo estoy muy a gusto acá, pero yo acepté la invitación, ¿sí? Y ahí ya se generó una relación jurídica. Yo no podía no estar hoy porque estaría violando un deber jurídico del derecho subjetivo que tienen los estudiantes de derecho que me invitaron y que le invitaron a ustedes. Y al aceptar yo ya estoy cargando con ese deber jurídico, que es la obligación de dar esta clase, de intentar de estar aquí un rato con ustedes explicando algo. Y que no, no puede ser cualquier cosa, yo no puedo hablar cualquier cosa acá. Tengo que hablar de la materia para la cual se me convocó, por más que sepa derecho penal, derecho comercial o no sepa. No puedo hablar acá de matemáticas. Tengo que hablar de derecho y específicamente de este y de esta cátedra a la que yo me obligué. ¿Se comprende? Porque si no, no se explica el derecho subjetivo de los estudiantes de derecho respecto de esta convocatoria, si es que no tienen un deber jurídico, en que en este caso yo estoy encarnando el deber jurídico, porque ellos tienen un derecho subjetivo, ¿sí? Que a su vez a ustedes también les pasa lo mismo, tienen a su vez derechos, pero porque también, digamos, descansan en deberes, o si no es todo en el aire nomás. Para que podamos hablar de derechos subjetivos, yo tengo que tener un sujeto que puede ser una persona humana o una persona jurídica obligada a cumplir con ese derecho subjetivo, ¿sí? Si acá este centro dice, bueno, vamos a dar clases de una tutoría, ¿con quién? No sé, ¿de qué vamos a hablar? Y no sé, vamos a hablar. No. ¿Y quién es el que está obligado? Y no hay, digamos. No va a haber nunca derecho subjetivo. ¿Sí? En cambio, acá está clarísimo el derecho subjetivo. ¿Sí? Entonces, hay alguien que me convocó, yo me obligué, y ya yo ya me quedé prendido de un deber jurídico. Si yo no hubiera estado acá, ¿sí? Estaría violando el deber jurídico al me comprometí. Bueno, la doctora no pudo estar por una razón de fuerza mayor, digamos, que le esté impidiendo, no porque no quiere, sino porque está impedida desde el punto de vista técnico, lo que se llama que tiene una excusa razonable, entendible, digamos, hay una razón por el cual ella no está pudiendo estar aquí.
como hubiera querido estar, ¿sí? Y es entendible. ¿Se comprende eso? No sé si... Y después tenemos eso es lo que quiero que quede bien claro, que el derecho subjetivo se entiende con el deber jurídico. No hay derecho subjetivo si no hay deber jurídico de la otra parte. No hay, no va a haber. Por ejemplo, ustedes cuando se van a inscribir a esta materia para rendir o a cualquier otra, cuando le otorgan la autorización y le ponen en el padrón para rendir y están en la lista, ahí le están dando el derecho subjetivo. ¿Qué cosa? El atributo, la facultad para poder rendir esa materia en tal horario, en tal día. Esa es su facultad, ese es su atributo. Pero, ¿por qué es un atributo? ¿Por qué es una facultad? ¿Por qué es un derecho subjetivo? Porque hay alguien obligado a tomarle, que son los profesores, son la facultad. Es una persona jurídica o personas humanas que se representan ahí, que tenemos que estar a esa hora, en ese día, con esa lista solamente, y no puede entrar otro, porque ahí se termina, digamos, el arco del derecho subjetivo y del deber jurídico. No sé si con ese ejemplo queda claro, ¿sí? Importante que entiendan eso, es sumamente importante, ¿sí? Entonces, el derecho me atribuye, pero me atribuye porque voy a tener que descargar, ese descargar es el deber jurídico. El hijo tiene derecho alimentario. ¿En quién? En los papás. No está el papá, en los abuelos. No están los abuelos, en el Estado. Pero alguien va a tener que tomar ese deber jurídico de esa persona humana necesitada de alimento. Tiene el derecho, le atribuye esa facultad de alimentarse. Si vos tenés que alimentar, vos tenés derecho a alimentar. Eso comprende no solamente el alimento propiamente dicho, sino la ropa, la educación, el distraimiento, una cantidad de cosas, ¿sí? Pero le está reconociendo ese derecho porque hay alguien obligado a, está obligado a. Ese es el deber jurídico que explica el derecho subjetivo. El derecho subjetivo se explica a través del deber jurídico. No puede haber, ya te digo, si no sería un canto en el aire. No habría nada. ¿Sí? Si yo no tengo obligado a, no hay derecho subjetivo. Por ejemplo, que si yo ¿cómo no recuerdo tu nombre al del centro de estudiantes de, ¿sí? Maxi. Maxi, bueno, sí. Por ejemplo, yo le digo a Maxi, mira Maxi, ¿qué te parece si vamos al cine mañana? Ah, sí, ¿qué película da fulana de tal? Ah, sí, estaría interesante. Bueno, nos juntamos, ¿qué te parece? Sí. Bueno, y acordamos eso. Pero ahí no hay ningún derecho subjetivo, no hay nada. No. Él no está obligado a ir, no puede decir no quiero, no voy. Aunque se compromete y no vaya, no sucede nada porque no hay un deber jurídico. ¿Sí? Diferente es si yo le digo, mira, vamos a ir, porque yo, bueno, a través de esa película que te quiero explicar cierta cuestión del derecho, etcétera, etcétera. Bueno, y él me acepta y yo le digo, bueno, mira que si vos no vas, yo te voy a cobrar una multa. La multa consiste en esto, en esto, en esto. Va a tener una obligación de hacer, de dar o no hacer. Bueno, hay que sí, porque ya va, y él me acepta, ya hay un deber jurídico. ¿Se comprende eso? ¿Sí? Profe, ahí había una chica que levantó la mano, creo que, no sé si tiene alguna pregunta que decirle. Julieta Ayala, creo que se llamaba. Bueno, si me podés transmitir oralmente, mejor. ¿Viste? Hola, buen día. Sí, Hola, sí. Yo quería que explique más o menos la diferencia entre un hecho jurídico y un acto jurídico. bueno, sí. Hecho y acto, la diferencia entre hecho y acto. ¿Sí? Eso es. Sí, sí, sí. Es bastante sencillo,
¿sí? Entenderlo, mira. Los hechos son acontecimientos, son sucesos, ¿sí? Por ejemplo, puede ser de la naturaleza, una lluvia, un trueno, el correr de un río, esos son todos hechos. De la salida del sol, la puesta del sol, la entrada del sol, la salida de la luna, lo que fue el equinoccio, lo que quiera. Todos son hechos de la naturaleza. Y después tenemos los hechos humanos propiamente, lo que nos sucede a nosotros sin voluntad. Estamos moviendo los ojos en este momento, nuestra sangre está corriendo, nuestro corazón está, nuestro pulmón está, bueno, todo nuestro organismo se estamos viendo. Todos esos son hechos que nos suceden a nosotros, digamos, sin voluntad. Acá no interviene la voluntad. Cuando ese hecho sea de la naturaleza, propiamente dicho, esa puesta de sol, esa lluvia, ese rayo, ese correr del río, o lo que le sucede a la persona humana, ¿sí? Como hecho sin voluntad, provoca una consecuencia en el mundo del derecho, son hechos jurídicos. Por ejemplo, si nos vamos y decimos, mira, no me acuerdo cómo era tu nombre. Julieta. ¿Cómo? Julieta. Julieta, bueno, Julieta, ¿sí? Nosotros, yo me junto con Julieta y le digo, mira Julieta, te apuesto 100 pesos que el sol se pone, no sé, 18 horas. No, ella me dice, no, 18:05, 18:20. Bueno, listo, apostamos. Eso, el sol para nosotros, la puesta del sol, ¿sí? Va a ser un hecho jurídico porque va a producir una consecuencia. Para el resto de los seres humanos que andan, va a ser nada más que una cuestión de la naturaleza propiamente dicha, ¿sí? O si, por ejemplo, Julieta es una vendedora de seguro y me dice, mire, yo le vendo el seguro en virtud del cual, si se produce, qué sé yo, la caída de un rayo y su vehículo se incendia, le vamos a cubrir, ¿sí? Le vamos a dar un automóvil nuevo. O si su cosecha se malogra o se inunda, le vamos a indemnizar con tanto o cuanto la cosecha que se le inunda o el auto que se incendió por el rayo. Ese rayo, esa inundación, para nosotros va a ser un hecho jurídico porque va a causar en el mundo del derecho efecto, es decir, va a hacer nacer, va a hacer transformar, va a hacer modificar o va a extinguir derechos y obligaciones. ¿Se comprende eso? Hecho jurídico, ¿sí? Y el hecho jurídico humano es la muerte, el nacimiento de una persona. El nacimiento de una persona es el hecho jurídico. Nosotros nacemos, digamos, entre comillas, pongámosle por voluntad de otro, pero el nacimiento propio nuestro no dependió de nuestra voluntad. Entonces, el nacimiento nuestro, el embarazo ya, ¿sí? La procreación propiamente dicho, a partir de que la persona está encinta, en huevo cigoto, digamos, el embarazo propiamente dicho es un hecho jurídico, ya está provocando consecuencias jurídicas. ¿Por qué? Por ejemplo, si esa persona tiene una obra social, la obra social todos los efectos jurídicos que tiene que ver con el cuidado de la mamá gestante, ya empiezan a accionarse y ella va a tener derecho a controles, etcétera, 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 porque son hechos jurídicos, ¿sí? ¿Se comprende? Y cuando se nace, otra vez, nuevamente, una explosión a través del hecho jurídico del nacimiento, una explosión de derechos subjetivos, desde los derechos estos del nombre, el estado, el domicilio, todo eso se produce en ese instante. Y todos los derechos de familia que vienen consiguientemente. Y eso nos siguen después como hecho jurídico en el desarrollo, digamos. Un cumpleaños es un hecho jurídico. Cuando cumplimos 10 años, cuando cumplimos 12 años ahora, ¿sí? Sería a los 13, ya somos personas, por ejemplo, a los 10 tenemos responsabilidad por los ilícitos, a los 13 por los lícitos, ¿sí? Somos capaces por los lícitos, siempre en el arco del derecho privado, ¿sí?
A los 18 dejamos de ser niños y adolescentes y pasamos a ser adultos, ¿sí? A los 18 tenemos la mayoría de edad, conforme al artículo 19 y en adelante del Código Civil. Así, digamos, a medida que vamos cumpliendo años, nos van otorgando, por ejemplo, tenemos derecho alimentario más allá de los 18 años, hasta los 25 inclusive se puede tener si son estudiantes universitarios, si se necesita, etc. ¿Sí? Bueno, cuando llegamos a los 65 años va a ser otro hecho jurídico, nos va a habilitar a la jubilación, o a los 60 en el caso de la mujer en algunos casos, o antes en algunos regímenes especiales, como por ejemplo pasa en la policía, que se pueden jubilar a los 50 años, o en la docencia, o en algún régimen especial. Entonces, ese cumpleaños no va a ser cualquier cumpleaños, va a ser un hecho jurídico porque va a estar o habilitando o prohibiendo ciertas cuestiones que tienen que ver con el nacimiento, la modificación, o la transmisión, o la extinción de derechos y obligaciones, ¿se comprende? Y obviamente el otro hecho fundamental es la muerte. La muerte extingue derechos. La muerte de la persona es un hecho jurídico, y en el caso del derecho privado nosotros no indagamos si fue un homicidio, si fue un accidente, si fue un suicidio, si se murió de COVID, si no se murió. Para nosotros es la muerte nada. La muerte como hito, como hecho jurídico, que va a producir la extinción de algunos derechos, la transmisión de otros, la modificación de otros, etcétera, etcétera. La muerte también, o la extinción de ciertos derechos, o de casi todos los derechos de la propia persona que se muere. Se comprende esos hechos jurídicos. Acuérdense, hecho jurídico es hecho más consecuencia jurídica. ¿Sí? Es un suceso, algo que sucede sin que intervenga la voluntad del hombre. No interviene el hombre en sucede. Y al suceder produce una consecuencia jurídica. Hecho jurídico. No depende de la voluntad. En cambio, el acto jurídico no. El acto jurídico depende ya de la voluntad. Se requiere voluntad. ¿Sí? Voluntad. El acto es voluntario. ¿Por qué? Porque hay un propósito, que le sigue a la voluntad de querer producir esa consecuencia jurídica. Se busca. Busco contratar, busco comprar, quiero adquirir, ¿sí? Me quiero casar, me quiero divorciar, quiero ejercer un derecho y voy a hacer un juicio, acto jurídico. Pero ahí depende de la voluntad de la persona, o que puede ser la voluntad humana o la voluntad de la persona jurídica. Siempre se va a requerir un sujeto que manifieste su voluntad. ¿Qué significa eso? 4 elementos. Para la voluntad tenemos 4 elementos. Voluntad, 4 elementos. Discernimiento, intención, libertad y manifestación o declaración de la voluntad o exteriorización de la voluntad. Voluntad, acuérdense, 4 elementos. Discernimiento, intención, libertad y manifestación o declaración de la voluntad. Siempre que eso esté alojado, respetado por el derecho, va a tener repercusión jurídica. No va, obviamente, la voluntad por la voluntad misma, no, sino que tiene que ser una voluntad lícita, una voluntad que no sea indigna, una voluntad que tenga alojamiento en el derecho en general, y no cualquier locura. ¿Sí? Entonces, a esa voluntad el derecho le va a otorgar un derecho subjetivo. Ah, sí, muy bien, es legal, es lícito, es posible, es un objeto reconocido por el derecho. Hay una causa que es lícita. Adelante, deber jurídico de la otra parte.
acto jurídico. Entonces, puedo tener mucha voluntad y puedo tener tal vez estos elementos, pero si no tengo el elemento fundamental que es la legalidad, la licitud, la dignidad y los captadores necesarios, el derecho no me va a reconocer. Por ejemplo, que yo acá con Mike le digo, bueno, mira, ¿qué te parece si nos juntamos entre los dos y para, no sé, para darle envidia a nuestro vecino vamos a hacer tal y cual cosa? Y ponemos así, nos juntamos. Nos vamos a comprar, no sé, algo, esto, y trae que le vamos a causar envidia al vecino. El derecho no nos va a reconocer nada ahí. No nos va a dar, por así decirlo, no nos va a dar artículo, porque el objeto que estamos persiguiendo no tiene un fin social justo. Ni siquiera sabemos si le ha causado o no envidia lo que hagamos a nuestro vecino. Tal vez le cause una indiferencia tal y no vamos a poder demandar, ni él a mí, ni yo a él, que eso que estamos haciendo, digamos, no se cumplió porque el vecino no se impacientó con lo que nosotros hicimos, porque no tiene asidero jurídico eso como objeto, se comprende, ¿sí? En cambio, es diferente si le ponemos un objeto que sea legal. Bueno, vamos a adquirir bien, por ejemplo, así asado porque tenemos que transportar una familia. Bueno, eso ya es otra cosa. Que si él me da un bien que no sea apto, ya está violando la causa legal en virtud del cual establecimos esa relación jurídica, acto jurídico. No sé si fui claro, ¿sí? ¿Me quieren hacer alguna pregunta? Les estaría contestando. Doctor, Chicos, Y después tenemos el simple acto jurídico, ¿sí? Que es parecido a esto, hermanito del hecho y el acto. El simple acto lícito, ¿sí? Que, digamos, hay voluntad, pero la voluntad no está enderezada a la consecuencia que el derecho le otorga. Ejemplo, un simple acto lícito. Encuentro un libro en la facultad. Y no dice de quién es, o dice el nombre, pero me voy al centro de estudiantes y dejo el libro ahí. No lo encuentra nunca la persona. La idea que yo tenía del libro era simplemente que el estudiante titular de ese libro lo vuelva a tener, digamos. No quería, el único propósito que tuve era un acto de bondad, si se quiere, ¿sí? Pero va a pasar, y si no se lo encuentra nunca a esa persona, se hace todo lo que se puede, y esa persona nunca aparece porque no sé, no vino más, no hay identificación posible. El derecho que va a decir que la posesión hace título, y la posesión de ese libro va a quedar como parte del patrimonio del centro de estudiantes, porque no se encuentra su dueño. Pero ni el centro de estudiantes quería eso, ni el que llevó el libro quería eso tampoco. Simple acto jurídico, por eso le digo. ¿Sí? Se comprende. Hay voluntad, pero la voluntad está enderezada en un propósito diferente a lo que el derecho le atribuye como consecuencia. ¿Se les habrá pasado algunas veces a ustedes? Encontraron un paraguas, lo quieren devolver, pero no saben, déjalo en el centro de estudiantes, nadie pasó y quedó como patrimonio del centro de estudiantes, y está bien, pero una consecuencia no querida. Pero ahí hay un simple acto lícito al que el derecho le atribuye una consecuencia. doctor, de consulto. ¿Un contradocumento para qué se usa o qué finalidad tiene? Antes de eso, mira, ya te digo para qué se usa, ¿sí? Sí. Lo que hice referencia recién, el artículo 257, el artículo 258, el artículo 259, el artículo 260, ¿sí? Ahí está todo eso, ¿sí? Hasta el 264.
no sé, del 257 al 264. Bueno, el contradocumento, los actos pueden ser simulados, ¿sí? La simulación puede ser lícita o ilícita. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Que un acto puede falsearse algunas cuestiones, se puede falsear. Esa falsedad puede ser una falsedad que el derecho diga, sí, bueno, es una falsedad admisible, una falsedad lícita, o puede ser una falsedad no admitida por el derecho, lo que se llama la simulación ilícita. ¿Por qué? Porque se está dañando derechos de terceros, ¿sí? O contrariando el orden público en general o en particular. ¿Me van comprendiendo hasta ahí? Por ejemplo, este profesor puede simular lícitamente que le vende el libro a Maxi, que tengo libros de mi autoría, ¿sí? Que le vendo un libro de mi autoría a Maxi, ¿sí? Pero en realidad estoy simulando vender, porque en realidad le estoy regalando, pero simulo venderle a él para que los demás compañeros, si no me pidan un libro cada uno, o para que los demás compañeros no piensen que yo tengo una preferencia por Maxi, ¿no? Pero eso está en el límite de lo permitido. No es nada ilegal lo que estaría haciendo, ¿sí? En cambio, si yo a Norma Sosa le debo, ¿sí? Y ella en realidad me extendió un crédito porque sabía que yo tenía en existencia como patrimonio, pongámosle, ese libro, ¿sí? Y esa era la garantía para cobrar su crédito. Y yo no le quiero pagar, no le quiero pagar porque soy un sinvergüenza. No le quiero estafar. Entonces, ¿qué hago? Hablo con Maxi y le digo, mira, Maxi, vamos a hacer como que yo te vendo el libro, pero por debajo vamos a hacer un contradocumento donde vos me reconoces que ese libro nunca fue tuyo y que estamos haciendo todo esto simuladamente. Él me da el acuerdo, ¿sí? Y va a ser una simulación ilícita con un contradocumento de esa naturaleza, ¿sí? Sí se comprende. Entonces, cuando Norma venga a golpear mi puerta, bueno, mira, acá vengo con una orden del juzgado a secuestrar el libro porque ese libro es el con el que yo voy a vender para cobrar mi crédito. Y yo le diga, mira, Norma, discúlpame, pero ese libro ya es de Maxi. Yo estoy acá, nomás tengo nomás el libro, pero el libro ya no es mío. Ella va a poder interponer ahí una acción de simulación ilícita el juez le va a decir a Maxi, mire, usted no es el dueño es el fulano de tal, y ese fulano de tal va a tener que hacerse responsable frente a Norma por el crédito de contrato, ¿sí? Una cuestión de prueba bastante difícil, pero eso es básicamente, para eso se usa un contradocumento, ¿sí? ¿Alguna pregunta más? No sé si quedó claro, ¿sí? Sí, doctor, gracias. Le consulto otra cosa. Yo vi A que veces hay... es legal, digamos, a veces es legal, a veces es ilegal, hay que ver. Si Ajá. con ese contradocumento no le embroma a nadie, no le afecta derecho a terceros ni contrariedad al orden público, está todo bien. Si con ese contradocumento vos le querés embromar a alguien o querés quedar por fuera o al margen de la ley, ahí ya es otra cosa. Como por ejemplo, pasa con la simulación del tema laboral, ¿sí? Entonces, ¿qué te dicen? Y bueno, mira, vos no sos empleado mío, vos, pero tenés que cumplir un horario y tenés que generar una factura. Vos sos autónomo, ¿eh? Vos sos autónomo. Vos tenés que traer tu monotributo, te dicen. Pero ¿y cómo? No, y sí, yo no te voy a dar recibo de sueldo. Vos me vas a tener que hacer una factura y yo te voy a pagar mes a mes esa factura como si fuera que yo te compro tu servicio. Violación del orden público laboral de aquí a la China. Pero eso se hace, ¿no? No quiere decir que no sea ilegal, está ilícito. Obviamente en un juicio hay que demostrar que se cumplía horario,
que la otra persona te ordenaba, te daba indicaciones, que tenía una constancia en el horario, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso, ¿qué va a decir el juez laboral? Relación laboral. Muy lindo tu cartelito que dice ahí autónomo, muy lindo tu cartelito que dice factura, todo muy bien. Pero este señor es tu empleado. Pagarle el sueldo. Indemnización laboral. ¿Por qué? Porque hay violación de los órdenes públicos laborales, que también es parte del derecho privado. ¿Sí? Y así, eso es lo que dice el artículo 12. Fíjate que nosotros también tenemos ahora el fraude a la ley en el Código Civil. El fraude a la ley es cuando le enrostramos, le damos un rostro, entre comillas, de legalidad a una actividad, pero para dejar por fuera el orden público imperante. Entonces, disfrazamos de autónomo, pero en realidad somos dependientes. No sé si soy claro. Entre otras cuestiones, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de los alquileres, disfrazamos que es te presto la vivienda. No te voy a cobrar nada, pero te hago firmar pagarés, ¿sí? Por debajo de la mesa, y esos pagarés son los que todos los meses vos me tenés que pagar. Te hago firmar 36 pagarés. Y hay un contrato que dice que te presto la vivienda gratuitamente, que yo no te cobro nada, que vos solamente estás ahí, que yo soy tu amiga, todo eso. Pero existe otra partecita abajo, digamos, que nadie sabe, que son esos 36 documentos que mes a mes vos tenés que levantarlos, si no el otro te ejecuta hasta lo que no tenés. Violación del orden público. Artículo 12 del Código Civil y Comercial. ¿Quieres leerlo? Léelo. ¿Sí? Mala fe, abuso del derecho, etc. Cualquier causa parecida por ahí pueden sonreír. Sí. Doctor, ¿podría explicar lo que es el dolo? No te escuché, o sea, no te escucho. ¿Podría explicar lo que es el dolo? El dolo, sí. Dolo, sí. El dolo en el campo del derecho privado que nosotros manejamos es el deliberado propósito a provocar el error de otra persona, digamos, ¿sí? Es decir, toda astucia, engaño, que tenga como fin, como propósito arrancarle un acto jurídico a una persona. Y obviamente produciéndole daño. Y entonces, es eso. Por ejemplo, yo me hago pasar por otro, y vos crees que soy ese otro, y por eso me otorga el acto, ¿sí? Eh, o a través de una estratagema, porque el dolo significa eso, una estratagema, digamos, yo te digo, mira, no sé, te muestro el teléfono así, te muestro una estratagema, y en realidad, digamos, después no te entrego esto, te entrego algo parecido, que no es esto, ¿sí? Pero te envuelvo, te converso, te chamullo, digamos, ¿sí? Hago toda una pantomima, ¿sí? Y a través de toda esa estratagema lo que busco es causarte un daño y arrancarte un acto jurídico que solamente me beneficia a mí y te perjudica a vos en todos los otros. ¿Sí? Ese sería el dolo, un deliberado propósito de causar un acto, un perjuicio, digamos, a alguien, a través de arrancándole un acto jurídico de esa manera. ¿Sí? Lo que no puede haber es, por ejemplo, dolo recíproco, porque ahí ya se anula el dolo. Si la otra parte también me quería embromar y yo le embromé mejor, digamos, no va a poder alegar dolo. Tiene que haber daño, tiene que haber daño, tiene que haber un daño de carácter, obviamente, este, patrimonial. Y lo otro es que la actividad dolosa tiene que tener la suficiente entidad como para que eh, sea, digamos, de la importancia tal de que sin esa actividad dolosa del sujeto activo, el sujeto pasivo no hubiera otorgado el acto. Entonces tiene que haber una estratagema
que sea determinante en el otorgamiento del acta, ¿sí? Como que yo me paro frente a una casa que dice se vende y no están así, pero te digo así algo muy sencillo, ¿no? Y que pase, y me acuerde con Maxi y con otros amigos de Maxi, y que mientras yo estoy mirando la casa, y yo te cité a vos para vender la casa, esa casa no es mía, yo soy de contra trucho ahí, y pasa Maxi y me dice, oh, hola, ¿cómo anda Carlos? Mirando su casa, ¿no? Y viene al ratito otro amigo de Maxi, ¿sí? Todos, ya todos, hola, don Carlos, qué sé yo, no puede vender todavía su casa, ¿eh? Y qué linda que, bueno, y así. ¿Y qué es lo que estoy buscando yo? Que vos pienses que la casa esa es mía para venderte algo que no es mío, ¿sí? Y arrancarte el acto jurídico de la compra-venta a través de un boleto falso, etcétera, etcétera, etcétera. Actividad dolosa. Se comprende eso. Obviamente, actualmente, no, digamos, no va a ser posible que vos alegues solamente con eso. Voy a tener que tener algún certificado falso de la propiedad, voy a tener que tener algo más, digamos, falso para poder engañarte, porque obviamente al ser un inmueble que tiene registro, eso es fácil de verificar de quién es y todo eso, ¿sí? Digamos, no va a poder tampoco el dolo, en ese caso, va a tener que superar cierta barrera de precaución, digamos, porque el derecho al torpe no le protege, ¿sí? Entonces tampoco, digamos, va a poder alegar a alguien la propia torpeza, ¿sí? ¿Se comprende eso, no? Es decir, tiene que haber datos objetivos en el sentido de que, bueno, yo hice lo que cualquier otro hubiera hecho para adquirir un dominio, digamos, que es mínimamente pedir un certificado en el registro de la propiedad, pedir un certificado en el registro de la propiedad automotor o propiedad inmueble, RPI que le decimos nosotros o RNA, ¿sí? O al menos eh, en el municipio, en renta, algo que me diga que esa propiedad es de Carlos Silvero y no de nadie. Y si dice que es de otro, bueno, que de alguna manera esté concatenado con lo que Carlos Silvero está diciendo, bueno, el boleto que él tiene ahí. Bueno, eso ahí me podría llevar a decir, bueno, mire, yo fui de buena fe, porque eso es lo otro. Acuérdense la buena o la mala fe. La buena fe objetiva y la buena fe subjetiva. Es decir, la buena fe es fundamental en todo acto o negocio jurídico. Entonces, la buena fe siempre debe estar, siempre debe estar. Porque si uno actúa de mala fe, digamos, no va a poder pedir la protección del derecho. Pero va a tener que demostrar también su buena fe para pedir la protección. Es decir, que actuó con las diligencias necesarias que hubiera hecho una persona común, y aún así, digamos, la actividad dolosa fue de tal entidad, hizo que supere, digamos, las previsiones de una persona común y mínima. ¿Se comprende eso? ¿Sí? Entonces, la buena fe tiene que ver, por un lado, con la conducta de una persona proba, honesta, digamos, con la conducta que se espera de una persona que obre de buena fe, ¿sí? La conducta esperada, esa es la buena fe. Y por el otro lado tenemos esa sería la objetiva, ¿sí? Acá mismo estamos de buena fe. Es decir, ustedes están esperando una conducta mía y yo una conducta de ustedes. Cualquier cuestión que yo haga por encima, o pongámosle que me presente acá y me pare y qué sé yo, y estoy en pijama, o estoy, no sé, en ropa interior, y me pare acá y qué sé yo, empiezo a hacer cosas que no corresponden. Mala fe, absoluta mala fe. O alguno de ustedes que haga lo mismo, absoluta, o que me empiece a escribir cosas indecentes o cuestiones que no tienen nada que ver acá con la cátedra. No es la conducta esperada. No es la conducta esperada que yo le diga, mira, Norma, ¿qué te parece si vos me das tu celular, digamos, yo te llamo más tarde? No tiene nada que ver.
Es una conducta no esperada, ¿me entiendes? Va a ser una cuestión de absoluta mala fe, ¿no? ¿Me entiendes? Bueno, eso es a la mala fe se nota mucho, más tal vez que la buena fe, ¿sí? Se comprende eso, disculpame si te herí, no, pero es solamente un ejemplo, ¿sí? Este, entonces, después tenemos la cuestión de la buena fe subjetiva, que es la cuestión de la creencia, ¿sí? Que es cuando una persona de buena fe también se cree tener una posición jurídica que en realidad no la tiene, pero que conforme el estado de situación amerita, digamos, que esa persona, por ejemplo, se crea con derechos. ¿Por qué? Porque estaba poseyendo algo de otro, por ejemplo, o porque se cree heredero de, y en definitiva después no es, o se cree hijo de, y después el ADN le dice que no, ¿sí? Pero durante toda la vida la otra persona le trató como hijo de, entonces tiene lo que se llama el derecho subjetivo. El derecho subjetivo, perdón, la buena fe subjetiva de creerse en un estado de situación jurídica que por ahí no lo tiene, pero lo hace de buena fe, creencia, ¿sí? Digamos, hay una razón que alimenta esa buena fe. ¿Estamos hasta aquí, chicos? Sí. Lo otro que le puedo decir es lo siguiente. Bueno, te dije 40 minutos, pero yo me embalé más que usted, pero respecto del acto jurídico, ¿sí? El acto jurídico tiene 4 elementos. Sí o sí tiene 4 elementos. Todos los actos jurídicos, de aquí a lo que vean, este es el acto jurídico. El administrativo, de lo que fuera, el acto jurídico tiene 4 elementos. ¿Sí? Sujeto o sujetos, sí o sí. No puede haber acto jurídico sin sujeto o sujeto. Son 2, persona humana o persona jurídica. Por ejemplo, acá, yo, persona humana, usted, persona humana, la facultad, persona jurídica. Puede ser solo persona jurídica, puede ser solo personas humanas o pueden ser combinadas. Pero sí o sí tiene que haber persona, sujeto del derecho, persona humana o persona jurídica. ¿Estamos? Primer elemento del acto jurídico. Sujetos o sujeto. Sujeto o sujeto del acto jurídico. 2, persona humana o persona jurídica. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Cuando es humano, capacidad. Cuando es persona jurídica también se va a requerir la capacidad. La diferencia entre la capacidad de la persona humana es por la edad, tiene que ver con la edad y el estado de, ¿sí? En el cambio, la persona jurídica tiene que ver con el estatuto. La capacidad de la persona jurídica está en el estatuto. Por eso que tiene una capacidad especial. Puede solamente realizar la capacidad de los actos que está autorizado en el estatuto. Por eso se llama principio de especialidad de la capacidad de la persona jurídica. Está limitado por el estatuto. Por ejemplo, la facultad nuestra, la facultad de Derecho, como toda persona jurídica, tiene su límite. ¿Dónde? En el estatuto. No puede, por ejemplo, sacar estudiantes de medicina. No puede. Lo único que puede otorgar es el título de abogado y las especializaciones y todo lo que tenga que ver con el campo del derecho. Pero no puede otro. ¿Por qué? Porque no tiene capacidad. La capacidad está limitada a lo que el estatuto social le autoriza para realizar como acto jurídico de un sujeto jurídico capaz. ¿Se comprende? Está menguado, está en ese límite. Por eso está especialmente capacitado para eso y no para otra cosa. En cambio, el ser humano, basta con la edad, digamos, y que tenga estado de salud mental para realizar cualquier acto jurídico. Nosotros, acá los que estamos acá, que somos todos bien, digamos, en el sentido de acá me refiero, no tenemos limitaciones. Podemos realizar cualquier acto jurídico, basta que sea legal. La facultad de Derecho no. No porque sea nada, sino porque está
solamente autorizado a realizar por medio de sus representantes, ¿sí?, decano y demás hierbas, los actos que el estatuto le permite realizar. Igual que están acá los del centro de estudiantes. No pueden hacer cualquier cosa. Están limitados porque por el estatuto que ellos tienen. El estatuto le va a limitar la capacidad. No pueden decir, bueno, vamos a otorgar un crédito, bueno, vamos a hacer, no sé, un leasing. No, no van a poder hacer. Salvo que eso esté vinculado de alguna manera directa o indirectamente con las actividades principales que ellos tienen, ahí lo van a poder hacer. Si no, no. Porque la capacidad está limitada por el objeto del estatuto. En cambio, Maxi como Maxi puede realizar cualquier acto. Basta con que sea legal, igual que Norma, etc. Me refiero a los dos porque son los que le estoy viendo. A los demás no los veo nada más, que por eso me estoy ensañando con Maxi y con Norma. ¿Sí? Segundo elemento. Entonces, sujeto o sujeto. Segundo elemento. El objeto. No puede haber acto sin objeto. Puede ser un objeto material o puede ser un objeto inmaterial. Por ejemplo, un derecho. Pero tiene que ser lícito, tiene que ser posible para que sea objeto del acto. Puede tener valor económico o no, eso ya es indiferente. Pero puede ser objeto de un acto jurídico, un bien que forme parte del patrimonio, pero que no tenga valor económico por sí, digamos, ¿sí? Entonces, son los bienes humanos, digamos, son los que en general son bienes. Con nuestra vida, nuestra salud, es un bien. Objeto. Después tenemos causa, el tercer elemento. La causa también tiene que ser lícita. No puede haber acto jurídico si no tenemos causa. Entonces, el tercer elemento, la causa. La causa es una causa fin, en este caso, que puede ser una causa fin motivo determinante del sujeto, o una causa fin objetiva, que es la función económica y social que cumple el objeto y que le es reconocida por el derecho. Sí o sí tiene que haber causa. Y si no, la causa se presume. La ley presume la causa. El derecho presume la causa si no está explicitada. Pero no puede no haber causa. Y lo otro es la forma. El cuarto elemento, la forma. Sí o sí tiene que haber una forma. ¿Por qué? Porque se debe exteriorizar. Digamos, vamos a llegar a un determinado momento en que vamos a tener que sacarlo afuera. Digamos, vamos a tener que decir o expresar o de alguna manera, que puede ser a través de la conducta, ¿no? No decimos nada y por la conducta, ¿sí? Hacemos una conducta que es una conducta que no puede entenderse de otra manera, que es, por ejemplo, esta, bueno, yo estoy queriendo acá buscar el teléfono o qué sé yo, no sé, conectarme con alguien. Se llaman conductas indubitables, digamos, conductas que no ameritan otra interpretación, digamos, lo que se llaman conductas concluyentes, ¿sí? Entonces, a través de manifestaciones concluyentes o a través también de otras expresiones que pueden ser orales, escritas, por signos inequívocos, ¿sí? ¿Sí? O a prueba, ¿sí? Entonces estoy parado en la calle y hago esta seña y pasa un automóvil que es remis. Signo inequívoco de que qué es lo que quiero. Hacer un acto jurídico, un contrato de transporte. Para ni buen día, le digo al remisero. Paró, me senté. Cuando llegamos, ni le miro. Paro, acá le digo. O le digo la dirección, me llega. Ni le saludo ni nada. ¿Sí? Llegamos a destino, y el tipo me dice 120 pesos. No, se terminó. Acto jurídico.
tengo sujeto, tengo objeto, tengo causa fin, tengo el modo de utilización de la voluntad. Conducta concluyente. ¿Estamos con eso, chicos? Si todo eso es lícito, está todo bien, se cumplen los fines del derecho, todo muy lindo, el arco jurídico, se otorgan todos los derechos y obligaciones. Por ejemplo, el derecho a que se me transporte seguro y el derecho al que me transportó de recibir el canon, etcétera, etcétera. Que yo lo trate con respeto, etcétera, y que él me trate a mí. Pero ¿qué sucede en la vida? Sucede que a veces no se presentan los actos así, se presentan, como bien me preguntaron, hay error, hay dolo, hay violencia, hay intimidación, hay simulación, hay fraude, hay lesión. Entonces ahí ya se produce todo lo que se llama la ineficacia de los actos jurídicos. Ahí estamos en el campo de las nulidades. O sea, el acto no va a surtir el efecto. La nulidad es una sanción en virtud del cual la ley le va a retirar los efectos por nulo, digamos, y le va a retrotraer al inicio. Y en algunos casos, obviamente, le va a otorgar otro efecto, que por ejemplo sería daño y perjuicio, daño moral, lo que fuera. Bien, chicos, estamos hasta aquí. Les agradezco su presencia. Espero que haya sido de utilidad esta charla de hoy, digamos, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias. Y quedamos rendidos para la próxima tutoría, ¿sí? Antes de terminar, si le puede explicar a los chicos cómo es la metodología del examen de las mesas libres y cuál es la bibliografía que utiliza la cátedra. No, y la metodología que nosotros seguimos es, digamos, se sortean dos unidades electrónicamente y bueno, el derecho del alumno es a tomar una, empezar a hablar y nosotros lo que hacemos es seguimos el programa punto por punto. ¿Sí? Lo que dice el programa le preguntamos. Obviamente, siempre apoyado en el código, ¿sí? Acuérdense que es codificado, lo que se pregunta es lo que dice el código. Y después lo que dicen las leyes y después lo que dice la doctrina. Pero básicamente lo que dice el código tienen que saber. Hola, profe, una pregunta, Norma le habla. Norma, decimos. ¿Cómo está? Hoy ¿Bien? me puso de ejemplo toda la clase. Sí, disculpame. Escúcheme. No, Sí, te porque no escucho. hay otra... No, no pasa nada, profe, no pasa nada. Yo le quisiera hacer una consulta. Cuando siguiendo el programa, cuando habla de fuentes del derecho o de fuentes. ¿De dónde No, provienen las ideas de Vélez para escribir? No, fuente del derecho sería, fuente del derecho. De dónde nace el derecho, por un lado. ¿sí? Ah, perfecto. Perfecto, porque hay una confusión ahí y tomé mi apunte, digamos, y bueno, por La eso voy a fuente pedir formal. La fuente formal es la ley. la fuente. Ah, perfecto, perfecto, profe. Entendí De dónde perfectamente. nace de la sociedad. Perfecto. Muy Después, amable, profesor. fuente Gracias formal por estar hoy. o material es la ley. Ujú. ¿sí? La ley, bueno, la ley puede ser tomada en varios sentidos, ¿sí? La ley en sentido material es cuando la ley regula consecuencias jurídicas. Es decir, establece derechos y obligaciones, o establece admisiones o prohibiciones. Por ejemplo, si nosotros establecemos una ley que diga, ¿sí? Todos los alumnos que en lo sucesivo vengan aquí a tomar esta clase de apoyo deben estar vestidos con la camiseta que tiene máximo. Y no los tuvieran así, van a ser excluidos o van a ser sancionados con 10 pesos la hora. ¿Sí? Ahí está fijando una sanción, digamos, y esa es una ley en sentido material. Ahora, si decimos lo siguiente, establécese que el día 3 de febrero es el día del estudiante oyente de la Facultad de Derecho y
en nombre, digamos, en honor a Norma, Sosa, etcétera, etcétera, y declaras eso, esa declaración, no, como no va a tener efecto jurídico más que norma, nomás porque no vamos a estar obligados a, podemos respetarlo, no respetarlo, celebrarlo, no celebrarlo, ¿se comprende eso? Porque no tiene, no dice la otra parte que dice, ¿qué sucede si? ¿Sí? Entonces se declaró monumento histórico de la Facultad de Derecho a la corbata que usó el primer profesor de Derecho. Y sí, pero no es una norma, no es una ley en sentido material, es formal, se sancionó conforme la formalidad que prevé la Constitución Nacional o la Constitución Provincial o el Estatuto Municipal o el Estatuto de la Facultad de Derecho, pero no tiene efecto jurídico porque no hay obligado a, no hay sanción. ¿Sí? En cambio la otra no, además de seguir todo el interformal, tiene en su centro una admisión o una prohibición. Y hay una sanción. ¿Está bien con eso? Bueno. Profe, también hicieron una pregunta en el chat. Daniela Dobox dice si podría tener el programa para guiarse con los temas a la hora de rendir. Sí, sí, es un derecho del alumno. Un derecho del alumno. Sí, de contra, un derecho subjetivo del alumno. ¿Sí? En cualquier cátedra. Lo que no pueden tener es un programa anotado, subrayado, digamos. Tiene que ser limpio. De buena fe sería ahí el alumno. ¿Sí? Bueno, nos estamos viendo, chicos. ¿Sí? Muchísimas gracias, profe, por el tiempo y por la predisposición. La verdad, muy linda la charla. Creo que le quedó claro la explicación que hizo de los distintos temas que fue abordando a medida que fue pasando el tiempo. Y así que muchísimas gracias, la verdad, por estar presente en esta tutoría. Bueno, sí, no, el gusto ha sido mío, encantadísimo, así que no, me veo además de una obligación también, nuestra estar acá, digamos, así que bueno, sí, encantadísimo, así que bueno, ojalá que se repita.